se parece a mi mamá. Una despedida que no necesita palabras. Evangelina no necesitó escribir un comunicado formal. Bastó una imagen, un gesto, una mirada al pasado compartido. En esa fotografía, en ese texto breve que hablaba del amor eterno y del paso del tiempo, se sintió el eco de décadas vividas juntos. Fue un adiós sin estridencias, pero con una carga emocional tan poderosa que bastó para llenar de lágrimas los ojos de quienes crecieron con las canciones de Palito, de quienes lo vieron enamorarse de Evangelina en la pantalla y en la vida real, de quienes lo consideraban parte de su propia historia familiar. La imagen de Evangelina sentada junto a su esposo, en silencio, acompañándolo con ternura, se volvió símbolo de amor incondicional. Porque en esa escena había más que nostalgia. Había una aceptación serena, una despedida anticipada, una promesa de seguir a su lado hasta el último suspiro. Fue un instante que tocó una fibra profunda del alma colectiva, la del amor verdadero, el que sobrevive a la fama, al tiempo, a la enfermedad, a todo. Una vida entre luces, sombras y aplausos. Ramón Palito Ortega no fue solamente un cantante. Fue un fenómeno cultural. Su música puso ritmo a los años dorados del pop argentino. Con su estilo alegre, limpio y lleno de esperanza, logró lo que pocos, ser amado por varias generaciones. Luego vinieron el cine, la televisión, la política. Y siempre, Evangelina a su lado, como compañera, como madre de sus hijos, como pilar invisible detrás de cada logro. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los ídolos. El cuerpo que una vez bailó en los escenarios hoy enfrenta el desgaste natural de los años. La mente que una vez componía melodías ahora quizás busca refugio en el silencio. Y mientras los focos se apagan lentamente, la familia Ortega Salazar se repliega hacia lo íntimo, hacia lo esencial, el amor, la compañía, el valor de cada día compartido. El país que lo vio nacer, y que ahora lo acompaña en el alma en los últimos días, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de recuerdos, de agradecimientos. Figuras del espectáculo, políticos, periodistas y miles de fanáticos anónimos han compartido palabras de cariño. No hay insultos. No hay escándalos. Solo respeto. Solo amor. Porque Palito representa algo muy profundo para la Argentina, la esperanza de que, con esfuerzo y humildad, se puede llegar lejos. Y ahora, en este momento delicado, el pueblo le devuelve todo lo que él alguna vez regaló. Cada canción suya que suena en la radio parece adquirir un nuevo significado. Cada escena de sus películas revive con una carga emocional que atraviesa generaciones. Cada palabra de Evangelina es leída con el corazón en la mano. Porque no se trata solo de una figura pública que envejece. Se trata de uno de los últimos grandes íconos vivos de una era que marcó a todo un país. Una despedida en cámara lenta. Lo que estamos presenciando no es necesariamente un final definitivo, pero sí es una despedida emocional. Es la conciencia de que el tiempo es finito. Es el reconocimiento de una etapa que se cierra. Evangelina no dijo Palito ha partido, pero sí nos mostró que está preparada para cuando ese momento llegue. Y esa sinceridad valiente, esa forma de abrir su corazón sin dramatismo, nos toca de una manera profunda y honesta. Esta historia, más que una noticia, es una lección de vida. Sobre el amor que perdura. Sobre el legado que se construye con trabajo y ternura. Sobre cómo decir adiós sin estridencias. Sobre cómo acompañar a quien uno ama en el momento más frágil. Y sobre todo, es una invitación a recordar, a agradecer, a acompañar en el alma a uno de los artistas más queridos de la historia argentina. Porque cuando llegue el silencio definitivo, que esperamos aún tarde, el eco de su música, de su ejemplo y de su historia seguirá sonando en cada rincón del país. Origen e infancia. La semilla de un sueño imposible. Antes de que su voz llenara teatros y su nombre brillara en marquesinas, antes de que las multitudes lo ovacionaran o de que se convirtiera en un símbolo de la música popular argentina, Ramón Palito Ortega fue un niño de tierra adentro, de pies descalzos y manos curtidas. Nació el 8 de marzo de 1941 en San Miguel de Tucumán, pero su infancia transcurrió en Lules, una localidad humilde donde las carencias eran la norma y los sueños parecían un lujo reservado para otros. Sin embargo, incluso allí, entre caminos de tierra y campos de caña de azúcar, germinaba una historia que desafiaría todas las probabilidades. La familia Ortega era numerosa, sencilla, trabajadora. Su padre, ferroviario, salía temprano cada mañana en busca del sustento. Su madre, ama de casa, hacía malabares para alimentar a tantos hijos con tan poco. En ese entorno austero, Ramón creció aprendiendo el valor del sacrificio, pero también el poder de la imaginación. Vendía empanadas en la calle, lustraba zapatos en la plaza, lavaba autos en las esquinas. No lo hacía por juego,
lo hacía por necesidad. Y sin embargo, en cada gesto cotidiano, comenzaba a forjarse un carácter fuerte, resiliente, indomable. Era un niño delgado, vivaz, curioso. Lo apodaron Palito por su aspecto flaco, y ese nombre, surgido entre risas de barrio, lo acompañaría para siempre. Desde muy chico, se sintió atraído por la música. Su única escuela artística eran las radios ajenas, los cines a los que a veces lograba colarse, y la calle, donde cantaba imitando a los ídolos del momento. No había estudios formales ni formación académica. Lo que había era intuición, sensibilidad y un fuego interior que no se apagaba, ni siquiera en los días más grises. Su infancia estuvo marcada por el hambre, pero también por la esperanza. Por las lágrimas silenciosas, pero también por las risas espontáneas. Por la dureza de la pobreza, pero también por la calidez de una familia unida. Fue allí donde entendió, sin saberlo del todo, que los sueños no siempre nacen en cuna de oro. A veces, nacen en la tierra, bajo el sol implacable, sostenidos solo por la voluntad. A los 15 años, empujado por la necesidad y por un presentimiento que le hablaba al alma, Ramón tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar su tierra y viajar solo a Buenos Aires. No llevaba más que una muda de ropa, unas pocas monedas y una fe que parecía desmedida. Nadie lo esperaba. Nadie le ofrecía oportunidades. Pero en su mente, la ciudad era un portal hacia lo posible. Se instaló como pudo, a veces durmiendo en estaciones, otras en bancos de plaza, siempre buscando alguna changa para sobrevivir. Pasó hambre. Pasó frío. Pero nunca renunció. Cada día que sobrevivía en la ciudad era un día más cerca de su sueño. No era solo ambición, era una necesidad de cambiar su destino, de honrar a su familia, de demostrar que un chico de Lules también podía llegar. El arte, en ese contexto, no era lujo. Era escape. Era salvación. Y él se aferró a eso con todo su ser. Esa etapa formó la esencia del hombre que Palito Ortega llegaría a ser. Nunca se olvidó de quién fue ni de lo que le costó. Por eso, en cada entrevista, evocaba su Tucumán natal con ternura. Por eso, en cada canción, había un guiño al niño que soñaba entre cañaverales. Y por eso, incluso en lo más alto de su carrera, mantuvo una humildad inquebrantable. Porque quien ha conocido la pobreza, la verdadera, sabe que el éxito no es un punto de llegada, sino una responsabilidad. El niño descalzo de Lules se convirtió en leyenda. Pero nunca dejó de ser ese niño. Ese fue, quizá, su mayor logro: mantenerse fiel a su esencia mientras transformaba el dolor en arte, la necesidad en inspiración, y la adversidad en un testimonio de vida para millones. Su infancia no fue un obstáculo. Fue el cimiento. La semilla de un sueño imposible, que él hizo realidad. Primeros pasos en la música. La voz que surgió del silencio. Buenos Aires era una ciudad inmensa, caótica, indiferente. Para muchos, devoradora de ilusiones. Pero para Ramón Palito Ortega, aquel joven tucumano que había llegado con nada más que hambre, esperanza y una voz temblorosa, la capital se convirtió en una escuela brutal, pero reveladora. Sus primeros pasos en la música no comenzaron en escenarios ni en estudios de grabación. Comenzaron en la calle. En las esquinas, en bares de barrio, en estaciones de tren donde cantaba a cambio de unas monedas. Allí, frente a un público anónimo y fugaz, Palito fue moldeando su estilo, su manera de emocionar, su timbre cálido que hablaba directamente al corazón. La música no era un proyecto. Era una necesidad. Era el único lenguaje que le permitía transformar la soledad, el frío y el miedo en algo bello. Durante mucho tiempo, trabajó como ayudante de cafetería, lavacopas, cadete. Todo lo que ganaba era para subsistir. Pero cada noche, se acercaba a las radios buscando una oportunidad, un espacio, una mirada que creyera en él. Su gran salto llegó cuando conoció a Luis Aguilé y otros músicos del circuito del Club del Clan, un movimiento juvenil que comenzaba a sacudir la escena argentina de los años 60. Fue entonces cuando el nombre Palito Ortega empezó a circular en pequeños círculos de la industria. Primero, como compositor de temas para otros artistas. Luego, como cantante de apoyo. Y finalmente, como figura principal. Su estilo era fresco, directo, popular. Cantaba sobre el amor, la esperanza, la juventud. Pero lo hacía con una autenticidad que no se podía fingir. No venía de una escuela de música, venía de la escuela de la vida. Y eso se notaba. Uno de los primeros éxitos que lo catapultó al estrellato fue Despeinada, un tema simple, pero contagioso, que se convirtió en himno de toda una generación.
Después vinieron otros como Corazón Contento, La Felicidad y Yo Tengo Fe, canciones que lo consagraron como el ídolo de una juventud que buscaba referentes alegres, cercanos, humildes. Palito encarnaba eso, el chico de barrio que lo había logrado, pero que seguía cantando como si estuviera en la plaza de su pueblo. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía su sensibilidad artística. No solo cantaba, también componía, actuaba y, más adelante, produciría a otros artistas. Pero en aquellos primeros pasos, lo que lo distinguía era su carisma. No tenía la voz más potente, ni los arreglos más sofisticados. Tenía algo más valioso, una conexión real con la gente. Esa conexión que se forja en la verdad. En haber vivido lo que canta. En no tener que fingir para emocionar. Los estudios de televisión comenzaron a invitarlo. Los discos se multiplicaban. Las giras lo llevaban por todo el país. Y en cada escenario, había una parte de su historia personal. Cada aplauso era, para él, una respuesta a todos los silencios de su infancia. Cada éxito, una caricia al niño que alguna vez durmió en una estación sin saber si al día siguiente iba a comer. Así empezó Palito Ortega en la música, sin grandes padrinos, sin privilegios, pero con una fe inquebrantable. Su voz no surgió de la técnica, sino de la experiencia. No buscaba fama, buscaba dignidad. Y encontró ambas. Porque cuando alguien canta con el alma, el mundo escucha. Y eso fue lo que pasó con Palito. El mundo escuchó. Y nunca lo olvidó. Ascensión y éxitos. Cuando los sueños dejan de ser sueños. La década del 60 marcó un antes y un después en la vida de Ramón Palito Ortega. Aquel joven humilde que había llegado sin nada a Buenos Aires, dormía en estaciones de tren y lavaba autos para sobrevivir, fue transformándose, paso a paso, en uno de los ídolos más grandes que ha dado la música popular latinoamericana. Su historia no fue un golpe de suerte, fue un proceso lleno de sacrificio, de esperanza y de una fe inquebrantable en sí mismo y en el poder de la música. Los primeros destellos de su ascenso se dieron en el mítico Club del Clan, un programa que redefinió la cultura juvenil de los años 60 en Argentina. Allí, Palito no solo se hizo visible, se volvió indispensable. Su estilo fresco, su voz cálida, su manera simple de hablar del amor, de la esperanza y de los sueños conectó profundamente con el corazón del pueblo. No era un artista fabricado, era un muchacho del interior, uno de los nuestros, que cantaba como si hablara por todos. Y entonces llegaron las canciones. Himnos populares que trascendieron las modas y se convirtieron en clásicos. La Felicidad, Bienvenido Amor, Un muchacho como Yo tengo fe, Muchacha de abril, Despeinada, Corazón contento, eran temas que no solo se cantaban, se vivían. Eran reflejo de una época de ilusiones, de bailes en clubes de barrio, de domingos en familia, de un país que encontraba en la música un alivio y una celebración. Palito era omnipresente. Estaba en la radio, en la televisión, en los discos, en los pósters. Las adolescentes lo idolatraban, las familias lo respetaban, y la industria lo veía como una mina de oro. Pero más allá del fenómeno comercial, lo que realmente marcó su legado fue la autenticidad con la que lo vivía todo. Nunca se olvidó del chico pobre que había sido, ni de la promesa íntima que se hizo de que, si algún día lograba salir adelante, lo haría sin perder la humildad. Pero su talento no conocía límites. Dio el salto al cine, y como actor, protagonizó más de una docena de películas taquilleras que marcaron una era. En ellas, interpretaba al joven soñador, al muchacho sencillo que luchaba por amor, por justicia o por una vida mejor. Cada personaje parecía escrito para él, porque en el fondo, siempre estaba contando su propia historia. Películas como Mi primera novia, La sonrisa de mamá, Fiebre de primavera y Amor en el aire no solo llenaban salas, dejaban huella emocional en varias generaciones. Mientras tanto, su carrera discográfica explotaba. Sus discos se vendían por millones. Sus giras lo llevaban por toda América Latina, donde era recibido como una estrella internacional. Grabó en México, en España, en Estados Unidos. Su música sonaba en todas partes, y su presencia era sinónimo de éxito, de calidez, de una época dorada. Pocos artistas lograron ese nivel de identificación emocional con su público. Palito era parte de la familia. Era el hermano, el hijo, el amigo. En los años 70, cuando muchos creían que había alcanzado la cima, Palito se reinventó. Fundó su propia productora, impulsó nuevos talentos, apostó por artistas que luego serían leyendas. Fue uno de los primeros cantantes populares en convertirse en productor independiente. Ayudó a lanzar las carreras de artistas como Sandro y Charly García, mostrando que su talento iba mucho más allá del escenario.
Su visión de futuro y su generosidad marcaron a toda una industria. Y luego vino otro giro inesperado, la política. En los años 90, regresó a Tucumán, su tierra natal, no como artista, sino como candidato. Fue elegido gobernador. Y aunque su paso por la política fue breve y polémico para algunos, representó su deseo genuino de devolverle algo a su provincia. Él no olvidaba el hambre, la carencia, el silencio de las noches sin futuro. Y desde el poder, intentó cambiar realidades, como él había cambiado la suya. A lo largo de su vida, Palito Ortega acumuló premios, reconocimientos, discos de oro, homenajes. Pero su mayor logro no fue ninguno de esos. Su verdadero triunfo fue instalarse para siempre en el corazón del pueblo argentino y latinoamericano. Porque cada vez que alguien escucha una de sus canciones, recuerda una época, una emoción, un instante feliz. Y eso no se compra ni se fabrica. Eso se conquista con alma, con verdad y con amor. Palito Ortega no fue solo un cantante. Fue una inspiración viva. Un ejemplo de que los sueños imposibles se cumplen si uno cree, si uno trabaja, si uno no olvida de dónde viene. Su historia es la historia de una generación. Y su música seguirá sonando cuando ya nadie sepa quién fue el ídolo. Porque su voz es parte del alma colectiva. Porque él no solo triunfó, él nos enseñó a soñar. El peso de la fama. Cuando el brillo ciega y el silencio pesa. Detrás de cada aplauso, de cada flash de cámara, de cada multitud coreando su nombre, existía un hombre. Un hombre de carne y hueso. Un ser humano que, como todos, cargaba dudas, miedos, heridas invisibles. Para millones, Palito Ortega fue el ídolo inquebrantable, el símbolo eterno de la alegría, la superación y la esperanza. Pero la fama, aunque parece un premio, también puede ser una condena. Y en su caso, esa condena fue silenciosa, persistente y, en ocasiones, insoportable. Desde sus primeros éxitos, Palito sintió el vértigo del ascenso. De no tener nada, lo tuvo todo. De caminar descalzo en las calles de Lules, pasó a llenar teatros en México, a ser portada de revistas en España, a codearse con presidentes y estrellas. Pero con cada peldaño que subía, algo quedaba atrás: la intimidad, la libertad, la posibilidad de equivocarse sin que el mundo entero lo supiera. Porque cuando uno se convierte en ídolo, deja de pertenecerse. Pasa a ser propiedad del público. Y esa es una carga que nadie enseña a llevar. Durante años, mantuvo una imagen impecable. El artista bueno, el padre ideal, el esposo ejemplar. Pero detrás de esa postal perfecta, había noches de insomnio, presiones imposibles, decisiones que dolían. Porque la industria del espectáculo no perdona pausas, ni dudas, ni agotamiento. Y muchas veces, para mantener la sonrisa en el escenario, Palito tuvo que tragarse lágrimas en el camarín. Salir a cantar cuando el cuerpo pedía descanso. Grabar cuando el alma pedía silencio. La fama le dio todo: dinero, reconocimiento, una posición en la historia. Pero también le quitó demasiado. Le robó años de juegos con sus hijos, cenas familiares sin teléfono sonando, caminatas anónimas por la calle. Lo expuso a críticas feroces, lo obligó a ser siempre ejemplo, a tener siempre una respuesta, incluso cuando no la tenía. Hubo momentos en los que él mismo confesó sentirse atrapado en un personaje que el tiempo le había impuesto. Un personaje del que, por momentos, quiso escapar. Una de las crisis más profundas ocurrió cuando, pese a estar en la cima, sintió un vacío difícil de explicar. Se alejó de los escenarios. Se refugió en su casa, en su música, en su fe. Muchos lo interpretaron como una retirada. Pero en realidad, era una búsqueda. Palito no quería dejar de ser artista. Quería recordar por qué había empezado. Quería reencontrarse con el niño que cantaba bajito entre cañaverales, no por fama, sino por amor. Y fue ese dolor, esa fragilidad, lo que lo volvió más humano. Más cercano. Porque Palito Ortega nunca fue perfecto. Y tal vez por eso mismo conectó tanto con el público. Porque su grandeza no estaba solo en los números, en los discos vendidos o en los premios. Su grandeza estaba en la honestidad con la que se caía, y volvía a levantarse. Cuando cantaba Yo tengo fe, no era solo una canción optimista. Era un grito desde el alma. Una forma de resistir. Una declaración de principios frente a un mundo que no permite detenerse. Cada letra, cada melodía, estaba impregnada de su historia, de sus luchas internas, de ese dolor suave que solo conocen los que han probado la cima y han pagado su precio. Con los años, Palito aprendió a hacer las paces con su pasado. Se refugió en su familia, en Evangelina, en sus hijos, en sus nietos.
Eligió el perfil bajo, los momentos tranquilos, las charlas sin micrófonos. Comprendió que la verdadera grandeza no está en el estruendo de la fama, sino en el silencio compartido con los que te aman de verdad. Y por eso, en sus últimos años, ya no necesitaba escenarios. Su hogar era su refugio. Su paz. Palito Ortega fue grande no solo por lo que logró, sino por lo que soportó. Por lo que cargó sin quejarse. Por las veces que, detrás del telón, tuvo que recoger los pedazos de sí mismo y salir a escena como si nada pasara. Porque a veces, ser ídolo duele. Y mucho. Pero él nunca dejó de ser humano. Y quizás, en ese equilibrio frágil entre la gloria y el sacrificio, construyó su verdadera leyenda. Porque las luces se apagan. Los aplausos cesan. Pero la huella que deja un hombre que supo luchar, amar y resistir, esa, nunca desaparece. Evangelina y la despedida silenciosa. El adiós que no se dice con palabras. En una historia de amor que ha resistido el paso del tiempo, más de 50 años de vida compartida, pocas cosas pueden ser tan dolorosas como una despedida que no se pronuncia, que se siente en el aire sin necesidad de ser dicha. Evangelina Salazar, esposa, compañera, amiga y pilar de Ramón Palito Ortega, ha enviado un mensaje que ha conmovido hasta lo más profundo a quienes han seguido su historia y admiran a esta pareja icónica del espectáculo latinoamericano. Pero esta vez, no fueron las palabras lo que impactó, sino el silencio lleno de significado y la sutileza de una imagen que dejó a todos sin aliento. Evangelina y Palito no solo construyeron una familia y una carrera, sino un vínculo que parecía indestructible. Desde sus humildes comienzos en Tucumán, hasta los escenarios más grandes del continente, su amor fue el refugio donde ambos encontraron fuerzas para enfrentar los desafíos que la fama y la vida les imponían. Ella fue más que una esposa, fue la guardiana del hogar, la confidente que sostuvo en sus brazos a aquel hombre cuya voz y sonrisa conquistaron a millones, pero que también enfrentó sus propias batallas personales lejos del brillo del público. Ese lazo, fuerte y sólido durante décadas, hoy se encuentra ante un momento delicado, una encrucijada que solo el corazón puede comprender. La despedida silenciosa de Evangelina, expresada a través de una simple fotografía acompañada de un texto breve en sus redes sociales, se ha interpretado como un adiós que no se dice con palabras, pero que duele con la intensidad de un grito contenido. No hubo explicaciones detalladas ni declaraciones oficiales, solo un gesto lleno de emoción, de amor, de resignación y sobre todo, de respeto por la intimidad de un hombre que ha dado tanto y ahora parece estar atravesando su momento más vulnerable. Este adiós silencioso no es una ruptura abrupta ni un final seco. Es la manifestación profunda de quien ha amado tanto que sabe cuándo es el momento de soltar, de acompañar sin aferrarse, de honrar el paso inevitable del tiempo y de la vida. Para quienes conocen su historia, ese mensaje sin palabras habla más fuerte que cualquier noticia, pues revela la fortaleza de un amor que no se desvanece ante la adversidad, sino que se transforma en cuidado, en presencia constante y en un acto supremo de entrega. La reacción inmediata de familiares, amigos y seguidores fue de conmoción y respeto. Cada uno sabe que detrás del artista famoso y querido, existe un ser humano enfrentando sus horas más difíciles, y detrás de ese hombre, una mujer que se despide con dignidad, amor y un silencio que pesa en el alma. Evangelina eligió un camino discreto, sin estridencias, dejando que sea el corazón de quienes la conocen y de los seguidores quienes interpreten su mensaje con la sensibilidad que merece. Este acto no solo simboliza una despedida, es también un tributo al amor, a la vida compartida, a los años de sacrificio, de alegrías y de luchas que forjaron un vínculo irrompible. Evangelina y Palito no solo son una pareja que ha dejado huella en la música y la cultura latinoamericana, sino un ejemplo de entrega y complicidad que trasciende cualquier escenario o aplauso. En este momento de adiós, el amor que los une permanece intacto, eterno y lleno de una belleza silenciosa que pocos pueden comprender. En las próximas horas y días, la atención estará puesta en los detalles de esta historia tan humana y tan universal. Se abrirán nuevas preguntas, se compartirán recuerdos, se revivirán momentos entrañables que muestran la fuerza de una pareja que, incluso en la despedida, enseña a amar con el alma y a respetar la dignidad del otro. Porque a veces, el verdadero amor no se pronuncia en grandes palabras, sino en gestos silenciosos que hablan directamente al corazón. Así, en este instante de profundo respeto y emoción, recordamos que detrás de cada estrella hay una vida, una familia, y un amor que no entiende de luces ni reflectores. Un amor que ahora, más que nunca, brilla en la sencillez de una despedida sin palabras, pero con un mensaje claro, el valor de acompañar hasta el final, con la mirada puesta en la memoria, la gratitud y el amor eterno. Entrevistas reveladoras. Voces que desvelan al hombre detrás del ídolo. A lo largo de su extensa y multifacética carrera,
Palito Ortega no solo construyó una imagen pública de éxito, carisma y simpatía, sino que en momentos puntuales supo abrirse con sinceridad ante la prensa y sus seguidores, revelando fragmentos profundos y auténticos de su mundo interior. Estas entrevistas, muchas veces emotivas y llenas de honestidad, funcionan como ventanas hacia ese hombre reservado que se ocultaba tras el escenario, el brillo de los reflectores y la expectación de millones. Un hombre que, pese a la fama y el aplauso constante, enfrentó luchas íntimas y desafíos que el público casi nunca llegó a conocer. Desde sus primeros testimonios, Palito Ortega habló sin reserva sobre sus orígenes humildes en Lules, Tucumán. En sus relatos, la pobreza no aparecía como una anécdota lejana o un dato de biografía, sino como una realidad tangible que lo formó y fortaleció. En más de una entrevista, su voz se quebraba al evocar a su madre y el incansable esfuerzo que hacía para mantener a la familia unida en medio de la precariedad. Fue esa infancia dura la que forjó un carácter resiliente y trabajador, una base inquebrantable que sostuvo su carrera y su vida. Esta humildad fue un tema constante en sus palabras. Jamás perdió de vista sus raíces ni olvidó el sacrificio que implicó llegar a la cima. En más de una ocasión recordó que el verdadero valor de su éxito era no perder esa esencia. En entrevistas posteriores, Palito abordó con una honestidad poco común el lado más oscuro de la fama. Confesó que, aunque los aplausos y el reconocimiento público le brindaban alegría, también hubo momentos en los que la soledad y la presión lo invadieron de dudas. Habló de esas etapas en las que se sintió atrapado en el personaje público que debía sostener, con el miedo constante a perderse a sí mismo detrás del ícono que el público esperaba. Reveló que en ciertas ocasiones estuvo al borde del agotamiento emocional y que mantener esa imagen inquebrantable le exigió un precio alto. Estas confesiones no disminuyeron su imagen, sino que la humanizaron. Mostraron que la verdadera grandeza incluye la valentía de aceptar la fragilidad y de luchar contra los demonios internos. Un aspecto que siempre destacó en sus entrevistas fue la importancia de su familia, especialmente el papel fundamental de Evangelina Salazar. Con profunda emoción, Palito describía a Evangelina como su sostén incondicional, su refugio seguro y la compañera incansable que estuvo a su lado en cada paso, cada caída y cada triunfo. No dudaba en resaltar que, más allá de la fama y la exposición, en su hogar reinaba el amor, la comprensión y el compromiso. Estas declaraciones reforzaron la imagen de una pareja unida, sólida y capaz de resistir juntos las tormentas y desafíos que la vida les presentó, cimentando así un legado familiar lleno de amor y respeto mutuo. En entrevistas más recientes, ya con una perspectiva más madura, Palito Ortega compartió sus reflexiones sobre el paso inevitable del tiempo y la importancia de valorar la salud, la familia y el legado personal. Con una mezcla de nostalgia y serenidad, habló sobre cómo, después de décadas en el ojo público, aprendió a apreciar los momentos simples, esos instantes tranquilos con sus seres queridos lejos de la fama y las cámaras. Admitió que la música y la actuación fueron dones inmensos que enriquecieron su vida, pero que lo más valioso era la paz que encontraba en la intimidad familiar y en la conexión genuina con quienes ama. Las entrevistas también capturaron un giro importante en su vida cuando anunció su incursión en la política, algo que sorprendió a muchos. Palito explicó con claridad que su motivación no fue la búsqueda de poder, sino el deseo sincero de servir a su provincia natal, Tucumán, y de aportar al bienestar de su gente. Esta faceta menos conocida mostró a un hombre comprometido con causas sociales, consciente de sus responsabilidades y con una vocación de servicio que iba mucho más allá de su carrera artística. Para él, la política fue otra forma de luchar y de dejar una huella positiva en la sociedad. En resumen, estas entrevistas reveladoras no solo documentan la trayectoria de un artista exitoso y multifacético, sino que desnudan el alma de un hombre que, a pesar del brillo y los logros, enfrentó dudas, temores y momentos de profunda introspección. Gracias a estas voces auténticas, podemos comprender por qué, en este momento delicado de su vida, el gesto silencioso de Evangelina adquiere un significado aún más conmovedor. Porque detrás del ídolo, siempre hubo un hombre vulnerable que amó intensamente, que luchó con tenacidad y, sobre todo, que vivió con el corazón abierto. Polémicas y controversias. Las sombras detrás del ídolo. Aunque Palito Ortega es recordado principalmente como un símbolo de alegría, carisma y éxito, su carrera, como la de muchos artistas con tanta proyección y tiempo en la escena pública, no estuvo exenta de polémicas y controversias. Estos episodios, aunque nunca definieron su legado, formaron parte del camino lleno de luces y sombras que enfrentó a lo largo de las décadas, mostrando que detrás del brillo siempre hay complejidades humanas que vale la pena conocer. La política. ¿Ídolo o gobernante? Uno de los capítulos más controversiales de su vida fue su incursión en la política, una decisión que sorprendió a muchos. En la década de los 90, cuando Palito Ortega decidió postularse y posteriormente asumir como gobernador de Tucumán, desató un debate intenso y polarizado.
Para algunos, su fama como cantante y actor le otorgaba legitimidad y cercanía con el pueblo, pero para otros, la falta de experiencia política era un punto débil que no podía pasarse por alto. Los medios no tardaron en cuestionar su capacidad para gobernar una provincia compleja, con problemas estructurales y sociales profundos. Se le acusó de aprovechar su popularidad para ganar votos, y hubo quienes dudaron de su compromiso real más allá del nombre artístico. Palito, consciente de estas críticas, enfrentó la polémica con una mezcla de humildad y determinación, defendiendo su gestión con argumentos basados en el trabajo y la intención de servir a su tierra natal. Sin embargo, las tensiones y discusiones en torno a esta etapa marcaron un capítulo inevitablemente polémico dentro de su historia. La música comercial vs la crítica especializada. Durante los años 60 y 70, Palito Ortega consolidó un estilo musical que conectaba con el gran público, canciones sencillas, alegres, románticas, con melodías pegajosas y letras optimistas. Sin embargo, esta fórmula que le brindó éxito masivo no estuvo exenta de críticas desde sectores especializados y contraculturales. Se le acusó de representar una música superficial o comercial, alejada de la profundidad, la experimentación o el compromiso social que caracterizaba a otros artistas de la época. La crítica señalaba que, mientras el rock nacional y otros géneros emergentes buscaban cuestionar el status quo, Palito Ortega se mantenía en un espacio seguro y amable, que evitaba la polémica y el contenido social. Esta división creó tensiones entre quienes lo veneraban como ícono popular y quienes lo veían como un producto de consumo masivo sin mayor valor artístico. No obstante, la realidad es que su música logró trascender barreras y mantenerse vigente en la memoria colectiva, lo que a la larga desafía cualquier crítica limitada al comercial. Relaciones y tensiones en el mundo del espectáculo. Como ocurre en muchos ambientes competitivos y mediáticos, Palito Ortega vivió episodios de tensión y controversia relacionados con su relación con otros artistas y figuras del espectáculo. En ocasiones, se reportaron rivalidades, malentendidos y declaraciones públicas que generaron titulares y discusiones. Algunos colegas lo veían como una figura casi intocable, mientras que otros podían percibir en sus palabras indirectas críticas o distancia. Estas fricciones, aunque no siempre públicas o graves, forman parte del escenario habitual de las celebridades que, además de competir por el éxito, lidian con las expectativas y presiones del medio. Sin embargo, con el paso del tiempo, Palito adoptó una postura conciliadora, priorizando el trabajo, la familia y la discreción, alejándose de conflictos que pudieran manchar su imagen o afectar su entorno cercano. La vida privada y los rumores. Aunque siempre mantuvo un fuerte control sobre su vida privada, la exposición pública inevitablemente trajo consigo rumores y especulaciones, como suele ocurrir con cualquier figura pública. Sin embargo, su relación con Evangelina Salazar fue consistentemente vista como un bastión de estabilidad y amor, lo que en muchos casos mitigó cualquier polémica relacionada con su vida personal. Este equilibrio entre la privacidad y la fama es otro de los aspectos más delicados y complejos que debió manejar. El respeto por su familia y su pareja siempre fue un valor fundamental para Palito, que supo proteger ese espacio incluso en momentos de máxima exposición. El debate sobre su legado en la cultura popular. En los últimos años, la figura de Palito Ortega ha sido objeto de un debate que va más allá de su historia personal. Algunos sectores plantean que su estilo, música e imagen pertenecen a una época pasada, y que el público actual debería enfocar su atención en nuevas voces y estilos que reflejan las realidades contemporáneas. Este cuestionamiento, aunque legítimo en el marco del constante cambio cultural, también ha generado polémica al comparar y evaluar la relevancia histórica del ícono. Por otro lado, muchos defienden apasionadamente la importancia de Palito Ortega, no solo como un cantante y actor exitoso, sino como un símbolo de esperanza, alegría y superación que marcó a generaciones enteras. Señalan que, aunque las modas cambian, su impacto emocional y cultural permanece intacto, y que las polémicas forman parte natural de cualquier carrera longeva y pública. En definitiva, aunque Palito Ortega enfrentó críticas, tensiones y momentos controvertidos, supo navegar estos desafíos con elegancia y dedicación. A través de todo, mostró ser un hombre consciente de sus imperfecciones, dispuesto a aprender, a evolucionar y a seguir adelante. Estas sombras y luces, lejos de empañar su figura, enriquecen el relato de una vida compleja, dedicada a la música, el cine, la política y, sobre todo, al amor por su gente. Porque detrás del ídolo, siempre hubo un hombre real, con sus aciertos y errores, pero con una voluntad indomable de dejar una huella positiva en la historia. El matrimonio de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Un amor que trasciende el tiempo. La historia de amor entre Palito Ortega y Evangelina Salazar es mucho más que la unión de dos figuras públicas emblemáticas de Argentina. Es un relato de compromiso, compañerismo y resistencia frente a las luces y las sombras de la fama.
Su matrimonio, que ha superado medio siglo, se erige como un símbolo de estabilidad en un mundo donde las relaciones a menudo se ven amenazadas por las presiones externas y los desafíos propios de la vida artística. El encuentro y los primeros años, la chispa entre Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar se encendió a fines de los años 60, cuando ambos comenzaban a forjar sus carreras en el mundo del espectáculo. Ella, joven actriz y cantante, destacaba por su talento y belleza. Él, el carismático ídolo popular que conquistaba corazones con su música y películas. Su vínculo fue inmediato y profundo, una conexión que trascendía la fama para arraigarse en el respeto y la admiración mutua. Desde el principio, su relación se caracterizó por una combinación de pasión y serenidad. Mientras que el ritmo vertiginoso del éxito intentaba desestabilizarlos, ellos construyeron un refugio íntimo basado en la confianza y el apoyo constante. En un medio donde las separaciones y los escándalos suelen ser noticia, su historia se destacó por la discreción y el cuidado que tuvieron siempre hacia su vida privada. Un matrimonio a prueba de fama y tiempo a lo largo de las décadas, el matrimonio de Palito y Evangelina fue sometido a pruebas difíciles, como la exigencia de sus carreras, los constantes viajes y la exposición mediática. Sin embargo, su compromiso nunca flaqueó. Evangelina se convirtió en el pilar fundamental de Palito, la compañera que lo sostuvo en momentos de incertidumbre y cansancio, y quien supo equilibrar la vorágine de la fama con la necesidad de mantener un hogar unido y amoroso. Su amor se manifestó no solo en la convivencia diaria, sino también en la crianza de sus hijos, muchos de los cuales siguieron sus pasos en el mundo artístico, fortaleciendo así un legado familiar. La pareja supo encontrar en la familia un espacio sagrado, lejos de las cámaras y el ruido, donde podían ser simplemente Ramón y Evangelina, sin máscaras ni personajes públicos. El respeto mutuo como base sólida. Una de las claves de su matrimonio fue el respeto profundo que siempre mostraron el uno por el otro. En entrevistas y declaraciones, ambos han destacado la importancia de la paciencia, la escucha y el apoyo incondicional como fundamentos para mantenerse juntos a pesar de las dificultades. Esta dinámica los hizo crecer no solo como pareja, sino también como individuos. Evangelina, además, fue más que esposa, fue amiga, confidente y motor silencioso de la carrera de Palito, acompañándolo en cada paso con su fortaleza y ternura. Y él, por su parte, siempre reconoció públicamente su gratitud por tener a su lado a una mujer que lo entendía y respetaba profundamente. Los desafíos recientes y la despedida silenciosa en los años más recientes, el matrimonio ha enfrentado una nueva etapa marcada por el envejecimiento y la fragilidad, donde la salud y el bienestar emocional se convirtieron en prioridades. La despedida silenciosa de Evangelina, expresada en un mensaje cargado de emoción y resignación, ha conmovido al público y ha puesto en evidencia la profundidad del vínculo que compartieron. Ese gesto, lejos de ser un simple adiós, refleja un amor maduro que entiende que a veces amar también es saber soltar, cuidar desde la distancia y honrar la historia compartida con dignidad y respeto. En este momento delicado, su unión sigue siendo un ejemplo de cómo el amor verdadero puede perdurar más allá del tiempo, las adversidades y la fama. El legado de Palito Ortega. Más allá del ídolo. Una huella inmortal. Palito Ortega no es solo un nombre asociado a la música y al cine de una época dorada de Argentina, es una figura que trascendió su tiempo para dejar una marca imborrable en la cultura popular latinoamericana. Su legado va mucho más allá de los éxitos comerciales o la fama efímera, es una herencia de pasión, resiliencia y autenticidad que sigue inspirando a nuevas generaciones. Un puente entre generaciones. Desde sus primeras canciones hasta sus incursiones en el cine y la política, Palito se convirtió en un puente generacional. Sus melodías simples, cargadas de optimismo y ternura, cruzaron barreras sociales y culturales, llegando a audiencias de todas las edades y estratos. Canciones como La Felicidad, Corazón Contento o Despeinada son más que temas musicales, son himnos que evocan recuerdos, emociones y sueños compartidos por millones. Este puente no solo conectó al público con la música popular, sino que también abrió camino para que la cultura argentina tuviera voz y presencia en escenarios internacionales, especialmente en América Latina y España. Su trabajo ayudó a consolidar un estilo propio y accesible que aún hoy es referencia para artistas emergentes. Un legado artístico multifacético. Palito Ortega fue un creador inquieto y versátil. Su legado incluye no solo una vasta discografía con millones de discos vendidos, sino también una prolífica carrera cinematográfica que mostró otra faceta de su talento. Fue capaz de llevar al público no solo su voz, sino también su carisma y capacidad actoral, conquistando pantallas y corazones. Además, su paso por la producción musical y el apoyo a nuevas figuras revela un compromiso con el crecimiento de la industria cultural argentina. Ayudó a lanzar y consolidar carreras de otros artistas, dejando una impronta de mentor y facilitador, dispuesto a compartir su experiencia y abrir puertas.
Un ejemplo de humildad y perseverancia, quizás el aspecto más valioso de su legado, es la historia de superación personal que encarna. Desde sus humildes comienzos en Lules hasta los escenarios internacionales y las oficinas de gobierno, la vida de Palito Ortega es un testimonio vivo de que el talento, la disciplina y la fe pueden transformar destinos. Su actitud sencilla y cercana, a pesar del estrellato, inspiró a muchos a creer en sus sueños y a perseverar ante las adversidades. No solo fue un ídolo de masas, sino también un símbolo de esperanza para quienes buscaban un camino hacia el éxito sin perder la esencia. Un compromiso con la comunidad y la política. El legado de Palito también se extiende al terreno social y político. Su gestión como gobernador de Tucumán reflejó su deseo de devolver a su tierra natal algo de lo que había recibido. Aunque su paso por la política generó debates, quedó claro su compromiso con su gente y su voluntad de servir más allá del mundo del espectáculo. Este compromiso social complementa su legado artístico y humaniza aún más su figura, mostrando a un hombre consciente de sus raíces y dispuesto a involucrarse para generar cambios positivos. Una influencia que perdura décadas después de sus primeros éxitos. El impacto de Palito Ortega sigue vivo en la memoria colectiva. Su música continúa siendo interpretada, versionada y celebrada. Su historia es contada con admiración y cariño, y su ejemplo sigue motivando a artistas y soñadores en toda América Latina. En definitiva, el legado de Palito Ortega es un faro que ilumina el camino para quienes creen en el poder transformador del arte, la honestidad y el amor. Es la huella indeleble de un hombre que supo conquistar corazones sin perder nunca su esencia, y que hoy permanece como un ícono inmortal de la cultura argentina y latinoamericana. El legado de Palito Ortega trasciende mucho más allá de una simple colección de canciones o películas. Es la historia viva de un hombre que, con esfuerzo, perseverancia y un corazón lleno de sueños, logró transformar su realidad y dejar una marca imborrable en la cultura popular de Argentina y toda América Latina. Su vida nos enseña que el verdadero éxito no se mide solo por la fama o las ventas, sino por la capacidad de inspirar a otros, de mantenerse humilde ante la adversidad y de tener un compromiso genuino con quienes lo siguen y admiran. A lo largo de décadas, Palito Ortega no solo fue un ícono musical y cinematográfico, sino también un símbolo de esperanza, superación y autenticidad. Su música, sus películas y su labor política reflejan un hombre multifacético, que supo adaptarse y reinventarse sin perder nunca la esencia que lo hizo único. Su legado es un puente que une generaciones, una fuente de inspiración para quienes creen que con trabajo y fe todo es posible. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido tan especial por la vida y obra de uno de los artistas más queridos y respetados de nuestra historia. Cada historia, cada detalle que compartimos hoy nos recuerda la importancia de valorar el talento, el esfuerzo y la humanidad detrás de cada figura pública. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias fascinantes de artistas que, como Palito Ortega, dejaron una huella imborrable en el mundo. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad que honre estas leyendas y mantenga viva su memoria. Gracias por estar aquí, por compartir este momento conmigo, y hasta la próxima. Que la música, la pasión y la inspiración siempre acompañen sus vidas. Nos vemos pronto.